Me llamo Madison Hayes, tengo 28 años, y después de 8 largos años sirviendo a mi país en el extranjero, finalmente regresaba a casa para Navidad. 3 festividades perdidas, 3 años de sillas vacías y llamadas por FaceTime que se cortaban, en los peores momentos. Conté los días, empaqué mis maletas con regalos cuidadosamente elegidos e incluso me di el lujo de comprar un vestido nuevo para la cena de Navidad. Entonces, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi padre. La Navidad es mejor sin ti. Mejor no vengas. Mis dedos temblaron mientras escribía una sola palabra. Entendido. Antes de continuar con mi historia, dime desde dónde me estás viendo. Dale al botón de me gusta y suscríbete si quieres saber cómo 10 llamadas perdidas y un abogado familiar cambiaron todo. Crecer en Oak Ridge, Pensilvania, no fue nada extraordinario, pero era mi vida. Nuestra casa colonial de 2 pisos en Maple Street, con su buzón un poco torcido y los macizos de flores obsesivamente cuidados por mi madre, fue donde aprendí lo que significa la familia, tanto lo bueno como lo complicado. Mi última Navidad, realmente feliz antes de enlistarme, aún se repite en mi mente como una escena favorita de película. Tenía 20 años, estaba en casa para las vacaciones de invierno y la casa olía a canela y pino. Mi madre, Kathleen, se había superado con la decoración ese año. Luces centelleantes enmarcaban cada ventana, y el árbol llegaba tan cerca del techo que el ángel en la punta parecía susurrarle secretos a la moldura. Madison, ven a ayudar con estas galletas. Llamó mi madre desde la cocina, con polvo, de harina en las mejillas como si fuera nieve temprana. Mi hermana menor, Amber, que entonces tenía 18 años, ya estaba allí, decorando meticulosamente galletas de azúcar con la precisión de una cirujana. Todo lo que hacía Amber era perfecto. Sus calificaciones, su apariencia, su habilidad para complacer a nuestros padres sin que pareciera que se esforzaba. No las quemes esta vez, me bromeó, dándome un codazo. Eso fue una vez. Protesté mientras me ataba el delantal. Y papá igual se las comió. Hablando de mi padre, Richard Hayes entró a la cocina en ese momento cargando otra caja de decoraciones del ático. A sus 53 años, todavía parecía el jugador de fútbol americano universitario que fue. De hombros anchos e imponente, con cabello, sal y pimienta que solo lo hacía lucir más distinguido. Los recibos del negocio necesitan organizarse antes de fin de año, dijo, sin siquiera decir hola, buscando mis ojos de inmediato. Deberías pasar tiempo en la oficina mañana, Madison. Empieza a aprender el negocio. Hayes Hardware había estado en la familia por 3 generaciones. Mi abuelo lo construyó desde cero, mi padre lo expandió a 3 sucursales, y se suponía que yo lo iba a tomar algún día. Era algo entendido, esperado, inevitable, excepto en mi propio corazón. Es descanso de Navidad, Richard. Intervino mi madre con ese tono suave de advertencia que había perfeccionado en 25 años de matrimonio. Deja que la niña respire. Mi hermano Tyler entró, salvándome de responder. Con 24 años, él era el pacificador, el que podía disipar la tensión con una broma o distracción oportuna. ¿Quién quiere ayudarme a colgar las luces del porche? El intento de papá el año pasado parecía una fiesta de arañas borrachas. Yo, ayudo. Me ofrecí de inmediato, lanzándole una mirada agradecida. Afuera, en el frío aire de diciembre, Tyler me entregó un cable de luces. Sabes que no puedes evitar la conversación para siempre, dijo en voz baja. Papá ya está hablando de pasarte al puesto de asistente de gerente el próximo verano. No lo quiero, Ty. Las palabras salieron con más fuerza de la que esperaba. Nunca lo he querido. Entonces necesitas decírselo directamente. Se lo dije 3 días después de Navidad. Senté a mis padres y les expliqué que había hablado con un reclutador militar, que quería servir a mi país, conocer el mundo y usar los beneficios educativos para la escuela de posgrado después. El silencio que siguió se sintió como un peso físico. Entonces mi padre se levantó, su silla raspando el piso de madera. Ninguna hija mía se une al ejército, dijo con voz peligrosamente baja. Esta conversación se ha terminado, pero no terminó. 2 semanas después firmé los papeles. El día que me fui a entrenamiento básico, mi madre lloraba. Amber,
Lucía desconcertada y Tyler me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Mi padre no vino a despedirse. Él cambiará de opinión, me aseguró mi madre. Solo necesita tiempo. El tiempo, como resultó, solo parecía cristalizarse, en decepción. Durante mi primer despliegue, las cartas de casa se hicieron más cortas y menos frecuentes. Mi madre llamaba cuando podía, siempre con cuidado de mencionar que papá estaba ocupado en la tienda o trabajando hasta tarde. Amber se graduó de la universidad con honores y se unió inmediatamente al negocio familiar, asumiendo con facilidad el papel que yo había rechazado. Tyler fue quien me mantuvo más conectada, enviando correos con actualizaciones familiares y fotos ocasionales de las fiestas que yo me perdía. En una foto de Navidad de mi tercer año lejos, noté que mi padre había retirado las fotos mías en uniforme de la repisa. Cuando le pregunté a Tyler al respecto, tardó 3 días en responder. Papá está pasando por cosas, no te lo tomes personal. Pero ¿cómo no hacerlo? Con cada año que pasaba, la distancia crecía, no solo física, sino emocionalmente. Las llamadas de mi madre se volvieron programadas y algo formales. Los éxitos de Amber me eran comunicados como si fueran noticias sobre una conocida lejana. Mi padre me hablaba solo si estaba cerca cuando mi madre llamaba. Sus intervenciones se limitaban a preguntar cuándo iba a dejar ese asunto militar atrás. Así, pasaron 8 años. 8 años de convertirme en una persona que mi familia no conocía, sirviendo junto a personas que se volvieron más cercanas que la sangre. Perdí cumpleaños, graduaciones y funerales. 8 años intentando cerrar una brecha que parecía ensancharse sin importar lo que hiciera. Y aún así, cada año, por diciembre, sentía el llamado del hogar como un dolor físico. La Navidad en Oak Ridge, con nieve que realmente se quedaba en el suelo, y villancicos que aún iban de puerta en puerta. Navidad con las galletas de azúcar de mi madre, el horrible ponche de huevo de Tyler, e incluso el envoltorio demasiado perfecto de Amber. Navidad con la familia de la que, a pesar de todo, todavía anhelaba ser parte. Así que cuando mi oficial, al mando, aprobó mi permiso para las vacaciones por primera vez en 3 años, la decisión de regresar a casa se sintió tanto aterradora como inevitable. Volvía como una extraña, un fantasma de la hija y hermana que alguna vez conocieron, esperando encontrar el camino de regreso. El ejército te cambia de maneras que los civiles nunca podrán comprender por completo. Aprendes a dormir en cualquier lugar, comer cualquier cosa y funcionar con muy poco descanso. Desarrollas una alerta que nunca se apaga completamente, y forjas amistades en medio del estrés y el peligro que hacen que las relaciones ordinarias parezcan superficiales en comparación. Rachel. Wilson se convirtió en esa persona para mí, la amiga que conocía mis manías, miedos y fortalezas mejor que nadie allá en casa. Nos conocimos durante mi segundo despliegue, cuando compartíamos una tienda con otras 4 mujeres bajo el ardiente calor del desierto. ¿Tu papá todavía te ignora?, me preguntó Rachel una noche, mientras estábamos sentadas afuera de 1900 después nuestros barracones viendo cómo el atardecer pintaba las montañas en tonos morados y dorados. Ella era de Montana, con una manera directa de hablar que al principio parecía dura, pero que aprendía a apreciar. Evolucionó al trato de palabras mínimas, respondí, desplazándome por un breve intercambio de mensajes que había tenido con mi padre esa semana. Le pregunté cómo iba el negocio. Respondió: bien. Una palabra, sin puntuación. Rachel negó con la cabeza. La familia es rara, Hayes. Pueden herirte de formas que los extraños nunca podrían porque saben exactamente dónde apuntar. Profundo, bromeé, pero no estaba equivocada. Mi viejo era igual cuando me enlisté. Continuó. No me habló por 2 años. Ahora se pone una gorra orgullosa de papá militar cuando va al supermercado y les dice a todos que su hija es una heroína. ¿Qué cambió? La expresión de Rachel se volvió seria. Casi muero. El convoy explotó una bomba improvisada. Cuando recibió la llamada diciendo que estaba en estado crítico, de repente todo lo que le molestaba ya no importaba. No sabía entonces lo proféticas que serían sus palabras. 3 meses después, durante lo que debía ser una patrulla rutinaria, nuestro vehículo explotó con una bomba en la carretera. La explosión sigue siendo un borrón en mi memoria, fragmentos,
de sonido y sensación en lugar de un evento cohesivo. El zumbido en mis oídos, el sabor a polvo y sangre, el peso del equipo que de repente parecía aplastarme. Recuerdo haber pensado con extraña claridad: mi padre se enterará de esto por un extraño. Sobreviví con una conmoción cerebral, heridas menores de metralla y una nueva perspectiva. Rachel no tuvo tanta suerte. Perdió parte de su pierna izquierda por debajo de la rodilla. Durante su recuperación, pasé cada momento disponible en el hospital militar, viéndola luchar contra el dolor y las sensaciones fantasma, con la determinación endureciendo su rostro durante la terapia física. ¿Sabes en qué sigo pensando?, dijo una tarde, el sudor perlándole la frente mientras trabajaba con su nueva prótesis. Todas las discusiones estúpidas, todos, los rencores que he guardado, nada de eso importa, ni una sola cosa. Sus palabras se quedaron conmigo. Cuando mi oficial al mando mencionó que era elegible para el alta en 6 meses si decidía no reengancharme, la decisión se sintió clara, de una manera que no lo había sido antes. Era tiempo de regresar a casa, tiempo de al menos intentar reparar lo que estaba roto. Empecé poco a poco, enviando correos más frecuentes y haciendo llamadas reales en lugar de solo mensajes de texto. Mi madre respondía con entusiasmo cauteloso, como si temiera que me retirara, de nuevo si ella parecía demasiado ansiosa. «Te hemos extrañado mucho, Madison», dijo en una llamada, con la voz quebrándose. «La casa no es la misma sin ti». Amber fue educada pero distante, haciendo preguntas superficiales sobre mi vida sin involucrarse realmente en las respuestas. Aún así, era progreso comparado con el casi silencio de los últimos años. «La asistente de gerente en la tienda de Brunswick se va», mencionó en una conversación. «Papá ha estado haciendo horas extras tratando de encontrar un reemplazo». Reconocí la pregunta implícita y elegí esquivarla. «Debe ser estresante para él. ¿Cómo lo está manejando?» «Ya sabes cómo es papá», respondió ella, lo cual no fue realmente una respuesta. Tyler fue el más entusiasta, cayendo inmediatamente en nuestra antigua relación como si los años y la distancia no hubieran existido. «¿Entonces sí vienes a casa para Navidad?», preguntó cuando finalmente le conté mis planes. «Sí, mamá se va a emocionar. Para bien. ¿Y papá?». No pude evitar preguntar. Pausa. «Él cambiará de opinión. Solo dale tiempo cuando llegues. ¿De acuerdo? Ha tenido un año difícil con el negocio y algunos problemas de salud». «¿Problemas de salud? ¿Está bien?». «Solo presión alta. Nada serio», me aseguró Tyler. «Pero ya sabes cómo es. No se detiene ni delega. Tenerte en casa podría ser bueno. Para él, aunque él no lo sepa aún». Mi padre siguió siendo un enigma. Mis intentos de conversación eran respondidos con brevedad. Nunca iniciaba contacto él mismo. Cuando mencioné explícitamente que volvería para Navidad, respondió: «Solo tu madre estará complacida». No era exactamente una bienvenida cálida, pero tampoco un rechazo total. Decidí tomarlo como una aprobación tácita. Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de preparativos. Seleccioné cuidadosamente regalos para todos. Una delicada bufanda para mi madre, en su tono favorito de azul, una edición de colección de la serie de libros favorita de Tyler, una carpeta de cuero para Amber con sus iniciales grabadas. Para mi padre, después de mucha deliberación, elegí una brújula, antigua que encontré en una tienda de antigüedades en Alemania, grabada con las palabras: «Para encontrar tu camino a casa». Quizá era demasiado sentimental, demasiado obvia, pero se sentía correcta. Una ofrenda de paz. Cuando llegaron mis papeles de alta y mi estatus civil se volvió oficial, la realidad de regresar a casa me golpeó con fuerza. Ya no era la teniente. Primero Hayes. Solo era Madison otra vez. La estructura y el propósito que habían definido mi vida por 8 años desaparecieron, reemplazados por posibilidades tanto emocionantes como aterradoras. Rachel me ayudó a empacar mi habitación en los barracones, ordenando 8 años de recuerdos y objetos acumulados. «Estás haciendo lo correcto», dijo, doblando mi ropa civil. «Con precisión militar. La familia es complicada, pero sigue siendo familia». «¿Y si es demasiado tarde?», pregunté, expresando el miedo que había crecido conforme se acercaba la fecha de mi partida. «¿Y si ha pasado demasiado, o no ha pasado nada, y no podemos volver a encontrarnos?». Rachel dejó de doblar
y me miró directamente a los ojos. Entonces, sabrás que lo intentaste. Créeme, eso importa. Créeme, te lo dice alguien que casi se queda sin oportunidades. El día antes de mi vuelo, llamé a casa una última vez para confirmar los detalles de mi llegada. Mi madre contestó, con la voz cálida y llena de anticipación. No podemos esperar a verte, cariño. Estoy preparando todos tus favoritos. Ese cazuela. De ejotes que siempre te encantó, y Tyler insistió en que hiciera mi pastel de nuez pecana. Suena perfecto, mamá. ¿Está papá? ¿Puedo hablar con él? Pausa. Está en la tienda, cariño. Inventario de fin de año, pero sabe que llegas mañana. Ya tenemos tu cuarto listo. Al colgar, sentí una mezcla familiar de esperanza y aprensión. Mañana estaría en casa, cruzando la puerta principal de una casa que había empezado a sentirse más como un recuerdo que como un lugar real. Mañana me enfrentaría a mi padre por primera vez en años, y veríamos si quedaba algo por salvar. Revisé mis maletas una última vez, asegurándome de que los regalos cuidadosamente envueltos estuvieran seguros. La brújula para mi padre se sentía de repente cargada de significado. ¿Entendería lo que intentaba decir, o el gesto caería plano, como tantos de mis intentos de conexión a lo largo de los años? Ya era demasiado tarde para dudar. Mi vuelo estaba reservado, mi alta era definitiva, y mi camino estaba marcado. Iba a casa por Navidad, estuviera lista o no. «Vas a estar bien», insistió Rachel, parada conmigo afuera del control de seguridad del aeropuerto. Incluso con su pierna protésica, ella había insistido en llevarme al aeropuerto a una hora indecente. Recuerda que enfrentaste combate real. La cena familiar no es nada comparado con eso. Reí, pero tenía el estómago hecho nudos. Al menos en combate sabía quiénes eran mis aliados. «Llámame cuando aterrices», dijo, abrazándome fuerte. «Y si se pone demasiado intenso, recuerda que tienes una invitación permanente para pasar Año Nuevo conmigo y mi familia caótica en Montana. Quizá acepte», respondí, medio en broma. El vuelo de Denver a Filadelfia se sintió tanto interminable como demasiado corto. Pasé las 3 horas alternando entre nerviosa anticipación e intentos de distraerme con películas en las que no podía concentrarme. Cuando el avión finalmente aterrizó, respiré hondo antes de prender mi teléfono. Inmediatamente aparecieron 3 mensajes de texto. Uno de Tyler. «Avísame cuando aterrices. Puedo recogerte si tu vuelo llega a tiempo». Uno de mi madre. «Buen viaje, cariño. Muy emocionada por verte esta noche». Y uno de Amber. «Mamá ha estado limpiando 3 días seguidos. Considera esto una advertencia». Nada de mi padre, pero no era sorpresa. Le respondí rápido a Tyler que mi vuelo había llegado puntual y que aceptaba su oferta para el viaje. Mientras esperaba mi equipaje, envié un mensaje grupal a mi familia. «Acabo de aterrizar en Philly. No puedo esperar a verlos esta noche». Mi madre y Tyler respondieron casi de inmediato con emojis de corazón y signos de exclamación. Amber mandó un pulgar arriba. Silencio de mi padre, pero aparté la decepción. Él nunca fue de textos de todos modos. Recogí mis maletas y encontré a Tyler en la acera de llegadas, su figura familiar apoyada en su camioneta, luciendo más viejo y maduro de lo que recordaba. «Mira lo que devolvió el ejército», bromeó, abrazándome sin rodeos y levantándome del suelo. «Te hiciste más baja. Te hiciste más feo», respondí, retomando nuestro viejo ritmo con tanta facilidad que me dolió el pecho. El camino a casa estuvo lleno de las actualizaciones de Tyler sobre su trabajo como profesor de ciencias en la secundaria, historias sobre sus alumnos y una cuidadosa evitación de cualquier pregunta directa sobre nuestro padre. Lo dejé llevar la conversación mientras observaba el paisaje familiar pasar por la ventana. El centro comercial donde salíamos de adolescentes, el parque donde aprendí a andar en bicicleta, el giro en Maple Street que significaba que casi estábamos en casa. «Mamá ha estado cocinando desde el amanecer», dijo Tyler mientras entrábamos al camino de entrada. «Y aviso justo. La casa parece que la Navidad vomitó por todas partes. Se pasó un poco este año. ¿Por qué voy a casa?», pregunté tratando de no sonar demasiado esperanzada. La amé. Duda de Tyler fue breve pero notable. Eso y... bueno, el novio de Amber podría proponerle matrimonio en Navidad.
Mamá no lo sabe. Lo sé, pero los escuché hablar. Así que hay mucho entusiasmo en el aire. Eso es maravilloso, dije, genuinamente feliz por mi hermana a pesar de la pequeña sensación de estar afuera de una noticia tan importante en la familia. ¿Cómo es él? Nathan. Es buena gente, trabaja en finanzas, la trata bien. Papá aprueba, y ya sabes que eso es decir mucho. Asentí mientras alcanzaba mis maletas, y Tyler estacionaba. Mi teléfono vibró en mi bolsillo y lo saqué esperando quizás un mensaje de bienvenida de mi madre, que seguro habría escuchado nuestra llegada. En cambio, vi el nombre de mi padre, en la pantalla. Después de días de silencio, finalmente había respondido a mi anuncio de que regresaba a casa. Mi corazón se levantó momentáneamente hasta que leí las palabras. La Navidad es mejor sin ti. Mejor no vengas. Me quedé mirando la pantalla, leyendo y releyendo el mensaje, segura de que debía estar malinterpretando. Las palabras seguían ahí, inalteradas, crudas y claras. Maddie, ¿estás bien? Tyler estaba parado junto a la caja de la camioneta, mirándome con preocupación. No encontré palabras. En cambio, le pasé el teléfono, viendo cómo su expresión cambiaba de confusión a sorpresa y luego a enojo. Esto tiene que ser un error, dijo, pero su voz carecía de convicción. Quizá alguien tomó su teléfono, o tal vez es una broma muy mala. ¿Lo es? Pregunté, tomando de nuevo el teléfono y mirando otra vez el mensaje. Después de 8 años de apenas hablar conmigo, ¿realmente es tan sorprendente? El dolor fue inmediato y abrumador, como un golpe físico. Todos los preparativos cuidadosos, los regalos pensados, las conversaciones ensayadas, todo de repente inútil. La brújula en mi maleta ahora parecía una triste broma. «Voy a hablar con él», empezó Tyler, pero negué con la cabeza. No, él ya fue claro. El orgullo se levantó como un escudo protegiéndome del impacto completo, del rechazo. No voy a forzarme donde no me quieren, pero mamá y Amber pueden visitarme en otro lugar. Terminé con firmeza. No arruino la Navidad de nadie con este drama. Mis dedos se movieron casi por sí solos, escribiendo una sola palabra en respuesta al mensaje de mi padre. Entendido. Luego me volví hacia Tyler, que parecía dividido entre la lealtad hacia mí y la familia que esperaba adentro. Voy a buscar un hotel. No les digas del mensaje todavía, solo di que surgió algo y que me retrasaré unos días. Maddie, por favor. Necesito un tiempo, suplicó Tyler. Mi entrenamiento militar entró en acción, ayudándome a compartmentalizar el caos emocional y enfocarme en la logística inmediata. Te llamaré mañana, lo prometo, pero ahora necesito no estar aquí. Él insistió más, por supuesto, ofreciendo alternativas, compromisos, incluso sugirió enfrentar a nuestro padre de inmediato. Pero al final respetó mi decisión, ayudándome a encontrar un hotel decente en la ciudad y llevándome allí en un incómodo. «¡Silencio! Esto no está bien», dijo mientras hacía el check-in. «Nada de esto está bien». «Bienvenida a casa, ¿no?» Intenté bromear, pero no funcionó. «Te llamaré mañana, Tyler. Solo necesito esta noche para procesarlo». Solo en mi habitación de hotel estéril, finalmente sentí todo el peso de lo ocurrido. Había viajado miles de millas, dejado atrás la única vida que había conocido por 8 años, solo para recibir el mensaje más claro posible de que no era bienvenida en mi hogar de infancia. Desempaqué solo lo necesario para la noche, dejando los regalos de Navidad en mi maleta. La brújula para mi padre parecía burlarse de mí desde 1900, su caja cuidadosamente envuelta. Para encontrar tu camino a casa, como si el hogar siguiera siendo un lugar que existiera para mí. Esa noche pedí servicio a la habitación, sin poder saborear nada, y vi películas navideñas con el sonido en silencio. Mi teléfono vibraba de vez en cuando. Tyler preguntando cómo estaba, mi madre preguntando por qué no respondía a sus llamadas, incluso Amber enviando un mensaje confundido sobre mi paradero. Solo respondía a Tyler, pidiéndole que me diera espacio y asegurándole que estaba bien. A los demás guardé silencio, incapaz de encontrar qué decir o cómo decirlo. ¿Sabían sobre el mensaje de mi padre? ¿Eran cómplices de mi exclusión o meros espectadores inocentes?
La incertidumbre me paralizaba. Al acercarse la víspera de Navidad, seguí en limbo, extendiendo mi estadía en el hotel y saliendo solo por lo imprescindible. Evitaba las partes de la ciudad donde podía encontrarme con familiares o viejos conocidos, manteniéndome en centros comerciales anónimos y cadenas de restaurantes donde podía perderme entre la multitud navideña. Cada noche revisaba mi teléfono esperando alguna comunicación de mi padre, una disculpa, una explicación, incluso una confirmación de su rechazo inicial. No había nada, solo silencio, que de alguna manera dolía más que otro mensaje hiriente. Era una extraña en mi propia ciudad, más sola de lo que me había sentido jamás en 1915, países extranjeros rodeada de completos desconocidos. Al menos allá tenía propósito e identidad. Aquí solo era la hija a la que le dijeron que no regresara a casa para Navidad. 3 días después de mi exilio autoimpuesto, decidí que no podía pasar ni un minuto más en la habitación del hotel. Las paredes se cerraban sobre mí, y las alegres decoraciones navideñas en el vestíbulo se habían convertido en un ejercicio de tortura emocional. Necesitaba aire, movimiento, algo que me distrajera del constante repaso del mensaje de mi padre en mi cabeza. Me abrigué contra el frío de diciembre y me dirigí al parque Riverside, razonando que en una mañana entre semana estaría casi vacío. Los senderos, familiares junto al río congelado, despertaron recuerdos, picnics de verano, aprender a andar en bicicleta, entrenamientos en la pista de la escuela secundaria. Este pueblo estaba grabado en mí, quisiera o no. Perdida en mis pensamientos, no noté la figura que se acercaba hasta que ella llamó mi nombre. Madison, Madison Hayes, ¿eres tú? Alcé la vista y vi a Jessica Parker, mi mejor amiga de la secundaria, mirándome con una sonrisa de sorpresa y alegría. Su cabello rojo estaba más corto ahora y empujaba un cochecito con un niño pequeño abrigado. Jess, dije. Un placer, genuino, rompiendo mi tristeza. Ha pasado una eternidad. 8 años más o menos. Coincidió, abrazándome torpemente alrededor del cochecito. ¿Qué haces aquí? Pensé que aún estabas en el extranjero. Me dieron el alta. Vida civil. Ahora. Eso es increíble. Y justo a tiempo para Navidad con tu familia. Ella miró alrededor. ¿Ellos también están aquí? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. No, solo salí a tomar aire. El ceño de Jessica se frunció. Espera, no. ¿Te estás quedando con ellos? Pensé que se detuvo, luciendo incómoda. ¿Pensé qué? Ella se acomodó, ajustando la manta sobre su hijo dormido. Es que me encontré con tu papá en la ferretería ayer. Cuando le pregunté si estaba emocionado, ¿por qué llegaras a casa? Dijo que habías decidido no venir para Navidad, que estabas muy ocupada. La revelación no debería haberme sorprendido, pero de alguna manera lo hizo. Dijo, decidí no venir. Jessica asintió, claramente consciente de que había entrado en territorio complicado. Parecía decepcionado. Dijo algo sobre que la vida militar cambia las prioridades de las personas. Escapé una risa incrédula. No fue exactamente así. Su expresión se suavizó con preocupación. ¿Quieres hablar de eso? Ben está dormido y yo necesito algo de conversación adulta, que no gire en torno a Paw Patrol. Terminamos en una cafetería del centro, el hijo de Jessica aún dormido plácidamente en el cochecito. Entre cafés humeantes le conté todo, los años de comunicación tensa, mi decisión de regresar a casa y finalmente el devastador mensaje de texto. «¡Guau!», dijo Jessica cuando terminé. No sé ni qué decir. Eso no suena como el señor Hayes que recuerdo. La gente cambia, dije, pero la explicación me sonó hueca incluso a mí. Quizá, pero esto parece extremo. ¿Ha tenido problemas? ¿Cuestiones de salud o algo así? Encogí los hombros. Tyler mencionó presión alta, pero dijo que no era serio. Jessica se mostró pensativa. Sabes, ahora que lo pienso, escuché a mi mamá hablar de tu papá hace unos meses. Algo sobre que no parecía él mismo en la reunión de la Cámara de Comercio. Más olvidadizo, dijo. Solo tiene 61 años, señalé. No es exactamente la edad de ser olvidadizo. Cierto, dudó ella. Hay algo más que deberías saber, especialmente si planeas evitar a tu familia mientras estés aquí. ¿Qué es? Tu hermana. Amber se va a comprometer en Navidad.
Se supone que es una gran sorpresa durante la cena, pero Nathan se lo dijo a mi esposo, porque juegan juntos al baloncesto. Por eso la casa está más festiva este año. Aunque Tyler ya lo había insinuado, escucharlo confirmado lo hizo real. El momento especial de mi hermana, la culminación de una relación que yo casi no conocía. Y mi padre no quería que yo estuviera allí. ¿Así que eso es todo?, murmuré encajando las piezas. No quiere que le robe el protagonismo a Amber. Jessica se mostró escéptica. Solo por existir en una cena familiar. Eso parece extremo, incluso para un papá, protector. No sabes cómo han sido las cosas, dije. Hace años que apenas reconoce que existo. Esta era solo la conclusión lógica. Nos despedimos con la promesa de volver a vernos antes de que yo dejara la ciudad, cuando fuera eso. De regreso en mi habitación de hotel, repasaba esta nueva información intentando darle sentido a todo. Mi padre mentía activamente sobre mi ausencia, pintándome como la villana en su relato. ¿Se trataba del compromiso de Amber? ¿Algún resentimiento persistente por mi elección de carrera? ¿O algo completamente distinto? Al día siguiente, tuve otro encuentro inesperado. Había ido a una pequeña librería en las afueras del pueblo buscando algo para ocupar mis noches, cuando literalmente me topé con la hermana de mi madre y Patricia. «Madison», exclamó, dejando caer el libro que examinaba. «¿Qué demonios haces aquí?» Kathleen dijo que no venías hasta después de Año Nuevo. Otra mentira. La realización de que el engaño de mi padre iba más allá de un simple comentario casual a una vieja conocida me golpeó con fuerza. Hubo un cambio de planes, logré decir, tratando de mantener la voz firme. Patricia estudió, mi rostro, su expresión cambiando de sorpresa a preocupación. ¿Está todo bien? Pareces alterada. Nunca fui particularmente cercana a la hermana de mi madre, pero algo en su preocupación genuina quebró mi compostura cuidadosamente mantenida. Para mi horror, las lágrimas brotaron en mis ojos. No creo que sea bienvenida. En casa, admití, las palabras dolorosas de pronunciar en voz alta. Su confusión parecía sincera. ¿De qué hablas? Tu madre ha estado hablando de tu visita por semanas. Ha decorado tu antiguo cuarto y todo. En el rincón tranquilo para leer de la librería le mostré el mensaje de mi padre. Su sorpresa pareció genuina. «Esto no tiene sentido», dijo, leyendo de nuevo el texto. «Richard puede ser terco y anticuado, pero esto no es, para nada como él. 8 años de apenas hablar conmigo sugieren lo contrario», señalé. La expresión de la tía Patricia se volvió preocupada. «No voy a fingir que tu padre no ha sido difícil con respecto a tu servicio militar. Siempre ha sido terco. Pero este nivel de crueldad», negó con la cabeza. «Algo no está bien aquí». Insistió en invitarme a almorzar, y mientras comíamos sándwiches en la cafetería de al lado, me puso al tanto de los acontecimientos familiares que me había perdido. Al parecer, mi madre mantenía mi habitación exactamente como la había dejado, cambiando la ropa de cama según la estación, por si acaso. Tyler llevaba casi un año saliendo con una compañera profesora. Y Amber, el compromiso, se suponía que sería una gran sorpresa, confirmó Patricia, aunque sospechaba que Amber sabía que iba a suceder. Esa chica siempre estuvo 2 pasos adelante de todos. ¿Crees que por eso papá no quiere que esté allí?, pregunté. Para centrar la atención en Amber, ella lo consideró. No sería del todo fuera de su carácter ser sobreprotector con Amber. Siempre ha sido su princesita. Al ver mi expresión, añadió apresuradamente. Pero enviar un mensaje así va más allá de jugar a los favoritos. Es deliberadamente hiriente. Cuando nos despedimos, prometió no mencionar nuestro encuentro a mi madre, aunque claramente desaprobaba el secreto. Los problemas familiares deben afrontarse directamente, aconsejó. Créeme, te lo dice, alguien que perdió años sin hablar con su propia hermana por un malentendido. Volví a mi habitación de hotel con más preguntas que respuestas. Los días pasaban lentamente, y la víspera de Navidad se acercaba con un sentimiento de temor más que de anticipación. Todavía no había respondido a los mensajes cada vez más preocupados de mi madre, ni a los textos confundidos de Amber. Solo Tyler sabía dónde estaba y por qué, y estaba claramente dividido entre respetar mis deseos y empujarme a enfrentar la situación.
La mañana del quinto día desde que recibí el mensaje de mi padre, todo cambió. Desperté con el insistente zumbido de mi teléfono. No era un texto o llamada ocasional que había estado ignorando, sino un flujo continuo de notificaciones. 10 llamadas perdidas en el lapso de 1 hora. 3 de mi madre, 2 de Amber, 4 de Tyler, y lo más sorprendente, una de un número etiquetado como abogado de la familia Hayes. Antes de poder procesar esta avalancha, mi teléfono volvió a sonar. Tyler, algo está muy mal, contesté en el tercer timbrazo, con el corazón acelerado. Tyler, ¿qué sucede? Su voz llegó entrecortada y agitada. Papá está en el hospital. Ataque al corazón. Está grave, Maddie. El mundo pareció inclinarse ligeramente. A pesar de todo, la noticia me golpeó como un golpe físico. ¿Cuándo? Anoche. Estaba en la tienda hasta tarde haciendo inventario. El guardia de seguridad nocturno lo encontró. La voz de Tyler se quebró. Está estable ahora, pero la situación fue crítica por un tiempo. Los doctores dicen que todavía no está fuera de peligro. Me senté pesadamente en el borde de la cama del hotel. Lo siento mucho, Ty. Eso es horrible. Hay más. Tomó un respiro profundo. Mamá estaba revisando su teléfono para llamar a algunos contactos del negocio y vio el mensaje que te envió. Todos lo vimos. Un frío se extendió por mi pecho. Oh, Maddie. Él no tenía derecho a enviar eso. Ningún derecho. Mamá está devastada, no solo por la salud de papá, sino por lo que hizo. Todos lo estamos. Asumí que ya lo sabías. Admití que estaban todos de acuerdo en que no vinieras. Claro que no. El horror en la voz de Tyler parecía genuino. ¿Cómo pudiste pensar eso? Hemos estado esperando que regreses por años. Pero papá... Tyler dudó. Él no ha sido él mismo últimamente. Los doctores creen que pudo haber tenido algunos episodios menores antes de este ataque mayor. Problemas de memoria, cambios de personalidad. Mamá ha estado preocupada por él por meses, pero ya sabes lo terco que es para ir al médico. La revelación agregó otra capa de complejidad a una situación ya confusa. ¿Crees que el mensaje fue por sus problemas de salud? No sé, quizá en parte. Tyler sonaba agotado, pero eso no lo justificaba. Nada lo justifica. Mamá ha estado llamándote sin parar. Sabe que estás en la ciudad. Tuve que decírselo después del ataque de papá. Te está suplicando que vayas al hospital. Cerré los ojos, dividida entre el instinto de correr con mi familia en una crisis y el dolor persistente del rechazo de mi padre. No sé si puedo enfrentarlo ahora, Ty. No tienes que verlo todavía si no estás lista, me aseguró. Pero mamá y Amber te necesitan, Maddie. Todos te necesitamos. La sinceridad en su voz rompió mis defensas. Cualesquiera que fueran los problemas entre mi padre y yo, el resto de mi familia estaba sufriendo, y a pesar de 8 años de distancia, seguían siendo mi familia. Voy, dije finalmente. Dame media hora. La sala de espera del hospital era un estudio en tensión y agotamiento. Mi madre estaba rígida en una silla incómoda, su apariencia normalmente perfecta desaliñada, con ojeras bajo los ojos. Amber caminaba junto a la ventana, deteniéndose, ocasionalmente para revisar su teléfono. Ambas levantaron la vista al entrar, sus expresiones cambiando de cansancio a sorpresa. Madison, susurró mi madre, levantándose con dificultad. Oh, cariño, y luego me abrazaba, su perfume familiar mezclándose con el olor a antiséptico del hospital, aferrándose a mí como si pudiera desaparecer. Por encima de su hombro vi a Amber, observándome insegura, con los ojos rojos por el llanto. Lo siento, mucho, dijo mi madre, separándose para mirarme. Muy arrepentida por el mensaje de tu padre. No tenía idea. Ninguno de ustedes preguntó, dije. Está bien, mamá, respondí automáticamente, las palabras sonando vacías. No está bien, intervino Amber adelantándose. Fue cruel e injustificable. La vehemencia en su voz me sorprendió. Mi perfecta y correcta hermana parecía genuinamente enojada, no conmigo, sino en mi defensa. Fue tan inesperado que no supe cómo responder. Tyler apareció con tazas de café para todos, su alivio al verme palpable. Los doctores están con papá. Ahora. Dicen que las próximas 24 horas son críticas. Nos acomodamos en las incómodas sillas de la sala de espera.
La conversación fue torpe y vacilante al principio. 8 años de distancia habían creado un abismo difícil de salvar, especialmente bajo circunstancias tan estresantes. Pensamos que habías cambiado de opinión sobre venir, dijo finalmente mi madre, con las manos nerviosas rompiendo un pañuelo. Cuando no llegaste ni contestaste nuestras llamadas, Richard dijo que enviaste un mensaje diciendo que surgió algo con tus papeles de alta. Otra mentira. No fue así. Ahora lo sabemos, dijo Amber en voz baja. Vimos su mensaje para ti y tu respuesta. Miré el suelo de linóleo, avergonzada de alguna manera, como si me hubieran sorprendido haciendo algo malo en lugar de ser la destinataria de un rechazo. No sabía qué decirles después de eso. Parecía más fácil simplemente mantenerme alejada. Él ha estado haciendo esto durante años, ¿verdad? La pregunta de mi madre fue suave pero directa, interponiéndose entre nosotros. Levanté la mirada, confundida. ¿Qué quieres decir? Intercambió miradas con Amber y Tyler. Después de que te fuiste en tu segundo despliegue, tus cartas dejaron de llegar con regularidad. Richard dijo que probablemente estabas demasiado ocupada con tus nuevas responsabilidades para escribir a casa seguido. Pero yo escribía cada semana, protesté, y enviaba correos cuando podía. Recibíamos quizá una carta al mes, dijo Amber, y la mayoría eran breves y impersonales. Un sentimiento de malestar creció en mi estómago. Eso no es posible. Escribía cartas detalladas. Preguntaba qué pasaba en casa. Les contaba de mis amigos, mis experiencias, todo lo que podía compartir. Tyler. Parecía serio. Papá siempre recogía el correo. Él era siempre el primero en llegar a casa. ¿Crees que estaba interceptando mis cartas? La idea me pareció tan invasiva, tan controladora, que apenas podía procesarla. No creo, dijo mi madre, endureciendo la voz. Lo sé. Anoche, cuando revisaba su teléfono, también miré su correo electrónico. Hay una carpeta con tu nombre. Tiene correos que nos enviaste durante los años, correos que nunca recibimos. La traición dolió profundamente. Todos esos años. Había pensado que mi familia se distanciaba, respondiendo cada vez con menos palabras a mis intentos de acercamiento. Y mientras tanto, mi padre había estado saboteando activamente nuestra comunicación. Hay más, dijo Amber, con voz inusualmente vacilante. El año pasado, cuando ayudaba a papá a organizar la oficina en casa, encontré una pila de cartas tuyas sin abrir en el cajón de su escritorio. Lo confronté y dijo que habían llegado después de que tú ya habías llamado con las mismas noticias, así que no se molestó en repartirlas. Sabía que algo no estaba bien, continuó mi madre, con la ira asomando en su tono. La Madison que crié no habría dejado de comunicarse con su familia, pero Richard siempre tenía explicaciones. El ejército te estaba cambiando, estabas muy ocupada, habías encontrado una nueva vida y ya no nos necesitabas, y tú le creíste. No. Pude evitar el dolor en mi voz. No quería, admitió con lágrimas en los ojos. Pero él era muy convincente, y cuando llamabas, parecías reservada, como si te contuvieras. Porque tus respuestas siempre fueron tan formales y breves, pensé que todos se estaban alejando de mí. Tyler extendió la mano para apretar la mía. Fue una tormenta perfecta de malentendidos, y papá la orquestó toda. ¿Pero por qué?, pregunté. La pregunta que me había atormentado por años, finalmente pronunciada en voz alta. ¿Por qué iría a tales extremos para separarme de todos ustedes? La explicación de mi madre fue interrumpida por la llegada de un doctor, su expresión profesionalmente neutral mientras se acercaba a nuestro grupo. Señora Hayes, su esposo está despierto y pide verla. Ella se arregló la ropa arrugada con manos temblorosas. ¿Pueden venir también mis hijos? El doctor dudó. Todavía está muy débil. Quizá uno a la vez, después de usted. Mi madre se volvió hacia mí, con expresión resuelta. Madison debería ir primero. El pánico estalló en mi pecho. Mamá, no creo que sea buena idea. Él dejó bastante claro que no quiere verme. Precisamente por eso debes ir, insistió. Esto ya ha durado demasiado.
Busqué apoyo en Tyler y Amber, pero sus expresiones me dijeron que estaban de acuerdo con nuestra madre. Después de 8 años de manipulación y casi una tragedia, era hora de un ajuste de cuentas. Está bien. Cedí, con la boca seca por la aprensión. Pero no esperen milagros. Mientras seguía al doctor por el pasillo estéril, traté de prepararme para lo que venía. ¿Reforzaría mi padre su rechazo? ¿Estaría siquiera lo suficientemente lúcido para reconocerme? El pitido de los monitores y el olor a antiséptico me recordaron incómodamente al hospital militar donde visité a Rachel durante su recuperación. Frente a la puerta de la habitación de mi padre, me detuve y respiré hondo. Lo que sucediera, a continuación, empezaría a sanar 8 años de dolor, o confirmaría que algunas rupturas no tienen reparación. De cualquier modo, necesitaba enfrentarlo. Empujé la puerta. El hombre en la cama del hospital apenas se parecía al padre que recordaba. Richard Hayes siempre había sido imponente. Su presencia llenaba cualquier habitación que entraba. Ahora se veía disminuido, con el rostro pálido y conectado a un enredo de monitores y 4 líneas. Sus ojos estaban cerrados cuando entré, y por un momento pensé que estaría dormido, Kathleen. Su voz era áspera, sus ojos se abrieron en finas rendijas. Es Madison. Papá. Me acerqué, quedándome incómoda junto a la cama, sin saber si sentarme o quedarme de pie. Su expresión cambió de confusión a sorpresa, y luego a algo que no pude identificar bien. Culpa, tal vez, o miedo. Madison, repitió como si probara el sonido de mi nombre. Viniste. Mamá me pidió que viniera. Después de lo que... Cerró los ojos brevemente. No pensé que lo harías. Guardé silencio. Las palabras que había ensayado en mi cabeza durante innumerables enfrentamientos, imaginarios, de repente parecían insuficientes frente a su fragilidad. Siéntate, dijo finalmente, señalando débilmente la silla junto a la cama. Si vas a gritarme, prefiero que lo hagas sentado. Me hace sentir menos en desventaja. A pesar de todo, una pequeña sonrisa tiró de mis labios. No voy a gritarte. Acabas de sufrir un infarto. Podrías terminar el trabajo. Su intento de humor cayó plano. La realidad de su condición era demasiado seria para tales bromas. Me senté, manteniendo una distancia cuidadosa. De cerca pude ver cuánto había envejecido. Las líneas alrededor de Minomesim, sus ojos más profundas, su cabello ahora más blanco que gris. 8 años nos habían cambiado a ambos. Encontraron el mensaje, dije finalmente. El que me enviaste. Saben que no elegí alejarme. Una sombra, como de vergüenza, cruzó su rostro. No, estaba pensando con claridad. ¿Y no pensabas con claridad cuando interceptaste mis cartas también? ¿O cuando borraste mis correos o mentiste a todos sobre lo que dije? Sus ojos se agrandaron levemente. ¿Te dijeron? Sí, papá. Me dijeron. 8 años manipulando mi relación con mamá, Tyler y Amber. 8 años haciéndome creer que mi familia se alejaba de mí, cuando en realidad eras tú todo el tiempo. La ira que prometí no expresar se filtró en mi voz a pesar de mis mejores esfuerzos. Quiero saber por qué. Él apartó la mirada, fijando su vista en la ventana donde la luz débil del invierno dibujaba patrones en el suelo estéril. Tenía miedo, admitió, las palabras pareciéndole costosas. ¿De qué? De perderte. Sus ojos se encontraron con los míos y para mi sorpresa brillaron con lágrimas. Cuando te enlistaste me enojé. Rechazaste todo lo que intenté darte, el negocio, la seguridad, un futuro. Lo entendí. Pero luego fuiste desplegada, y la ira se convirtió en miedo, un miedo constante y desgastante. Recordé las palabras de mi madre sobre su hermano perdido en otra guerra hace mucho tiempo. Tu hermano Eric murió en Vietnam. Tenía 22 años. Asintió ligeramente. Pero no fue solo eso. Mi padre, que sirvió en la Segunda Guerra Mundial, volvió siendo un hombre distinto. Distante, frío, violento a veces. Nos abandonó cuando yo tenía 14 años. Simplemente se fue un día y nunca regresó. Era una historia familiar que nunca había oído. Revelaciones que arrojaban nueva luz.
aunque no excusaban su comportamiento. Cuando recibí tu primera carta describiendo un tiroteo en el que estuviste, su voz titubeó. No pude soportarlo. No pude soportar compartir ese miedo con tu madre, ver lo que mi madre sufrió. Así que edité la carta, quité las partes aterradoras, me dije a mí mismo que los estaba protegiendo, y luego tú seguiste adelante. Entendí la retorcida lógica que había guiado sus acciones. Editar se convirtió en interceptar, que se convirtió en mentir. Asintió, con vergüenza evidente en su expresión. Estuvo mal, lo sé, pero cada paso parecía necesario en ese momento. Cada mentira requería otra para sostenerla. Y luego comenzaste a alejarte, que era justamente lo que intentaba evitar, porque pensé que mi familia no quería saber de mí. La ironía fue casi insoportable. Cada respuesta breve, cada pregunta sin contestar, confirmaba lo que temía, que me había convertido en una extraña. Para ustedes. Nunca quise que eso pasara, dijo en voz baja. Solo quería protegerte, protegernos a todos, destruyendo nuestra relación. Gran plan, papá. Él se estremeció ante mi sarcasmo, pero no discutió. Los doctores creen que he tenido episodios cardíacos menores durante meses, afectando mi juicio y mi memoria. Pero eso no es excusa para ese mensaje de texto. Cuando Amber me dijo que creía que su novio iba a proponer matrimonio en Navidad, algo se rompió en mí. Lo único en lo que podía pensar era que venías a casa para enfrentar un peligro. Un peligro. Emocional, no físico. Pero mi mente ya no podía separar los dos. Así que decidiste herirme primero. Concluí. Alejarme antes de que pudiera salir lastimado. Suena una locura cuando lo dices así. Fue una locura, papá, y cruel. Nos sentamos en silencio durante un largo momento. Los únicos sonidos eran el pitido constante de los monitores y los anuncios apagados del hospital desde el pasillo. No espero que me perdones, dijo finalmente. Lo que hice no se puede deshacer con una disculpa. No, no se puede. Estuve de acuerdo. 8 años de manipulación no desaparecen solo porque digas que lo sientes. Asintió aceptando esto. Para lo que vale, y sé que no vale mucho ahora. Mismo. Lo siento, Madison, más de lo que puedo expresar. Otro silencio cayó entre nosotros, pesado por años de malentendidos y engaños deliberados. Una parte de mí quería salir y decirle que algunas rupturas de confianza no se pueden reparar. Pero, otra parte, la que lo recordaba enseñándome a andar en bicicleta, animándome en mi graduación de la secundaria, abrazándome con fuerza el día antes de que me fuera a entrenamiento básico, esa parte no podía soltarse del todo. El abogado de la familia llamó, cambiando un poco el tema. ¿Por qué? Una expresión de confusión cruzó el rostro de mi padre. Martin te llamó. No le pedí que lo hiciera. Lo hizo. Dejó un mensaje sobre la necesidad de hablar urgentemente. La comprensión amaneció en los ojos de mi padre. Ah, eso sería. Sobre el testamento. Lo cambié después de que te enlistaste. Te removí como beneficiaria. La revelación dolió, aunque no fue totalmente sorprendente. Otro castigo por elegir mi propio camino. Otro error, corrigió en voz baja. Uno que planeo arreglar. Cuando vi a Martin la semana pasada, he estado pensando mucho últimamente, incluso antes de 1900 esto, señaló el equipo hospitalario que lo rodeaba, sobre el tipo de padre que he sido. El tipo de hombre. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Entró una enfermera seguida de mi madre, cuyo rostro ansioso alternaba miradas entre nosotros, como buscando señales de conflicto. ¿Todo bien aquí? Preguntó con cautela. Me levanté, necesitando espacio de la intensidad de la conversación. Solo estábamos hablando. Papá te puede contar, Madison. Llamó mi padre cuando llegué a la puerta. Giré la mano en el picaporte. ¿Volverás más tarde? Hay más que necesito decir. Vacilé, dividida entre la autoprotección y la posibilidad de reconciliación. Lo pensaré. En el pasillo, me apoyé en la pared, abrumada por las revelaciones y emociones de la última hora. Las acciones de mi padre habían sido inexcusablemente nacidas del miedo, retorcidas en control. Y sin embargo, verlo tan disminuido, escuchar el arrepentimiento en su voz,
hacía imposible mantener la ira justa que me había sostenido por días. Tyler me encontró, allí, ofreciéndome una taza de ese café terrible del hospital sin decir nada. ¿Cuánto sabías? Pregunté después de dar un sorbo. Sobre la interferencia de papá. Sospechaba que algo no andaba bien, admitió. Las pocas veces que te visité durante tus permisos, la Madison que vi no coincidía con la hermana distante y desinteresada que papá describía en tus supuestos mensajes, pero nunca imaginé la magnitud de todo. Dicen los doctores que su salud afectó su juicio recientemente. Tyler asintió. Mencionaron la posibilidad de TAS, múltiples accidentes cerebrovasculares, que pueden causar cambios de personalidad y deterioro en la toma de decisiones, pero eso no explica 8 años de manipulación. No, estuve de acuerdo. Eso fue papá siendo papá, controlador y temeroso de lo que no podía entender ni manejar. Nos interrumpió la llegada de un hombre mayor distinguido, con un traje caro. Martin Collins, el abogado de la familia Hayes desde que tengo memoria. Su expresión se iluminó al verme. Madison, gracias a Dios, he estado intentando comunicarme contigo. Extendió la mano, que estreché automáticamente. Lamento mucho la condición de tu padre. ¿Cómo está? Estable, respondió Tyler. Los doctores son cautelosamente optimistas. Martin asintió aliviado. Me alegra escucharlo. Odio hablar de negocios en un momento como este, pero tu padre fue muy insistente cuando vino a verme la semana pasada. Quería hacer cambios inmediatos, en su testamento y varios documentos legales. ¿Cambios? Repetí confundida. Me dijo que planeaba verte para hablar de cambios, pero aún no lo había hecho. El abogado negó con la cabeza. No, definitivamente vino el martes pasado por la tarde. Pasó casi 2 horas revisando todo. Estaba especialmente enfocado en restablecerte como beneficiaria y agregarte de nuevo al plan de sucesión del negocio. Lo miré, tratando de procesar esta información. ¿Me estás diciendo que ya cambió? ¿Su testamento para incluirme otra vez? Antes del infarto, antes de que mi visita fuera siquiera confirmada. Sí, en efecto, estaba muy decidido. Dijo que había cometido un terrible error y necesitaba corregirlo antes de que fuera demasiado tarde. Martin estudió mi rostro. Entendí que hubo cierto distanciamiento, pero parecía genuinamente arrepentido. Tyler apretó mi hombro. Ves, estaba tratando de hacer las cosas bien, incluso antes de que todo esto sucediera. La revelación arrojó una luz aún más confusa sobre el mensaje de texto de mi padre. Si ya había tomado medidas para reconciliarse legalmente, ¿por qué enviar un mensaje tan hiriente días después? Los doctores mencionaron que su juicio podría haberse visto afectado por múltiples derrames cerebrales, dije lentamente. ¿Podría eso explicar la contradicción? Martin se mostró pensativo. No soy médico, por supuesto, pero su padre parecía algo desorientado durante nuestra reunión. Perdía el hilo de sus pensamientos y luego se frustraba consigo mismo. Supuse que era por la naturaleza emocional de nuestra charla, pero a la luz de su condición actual, no excusa lo que hizo, pero ofrece una posible explicación para la escalada de manipulación a crueldad abierta. El padre que se aseguró cuidadosamente de que yo volviera a ser beneficiaria en su testamento no es el mismo que me envió el mensaje para que no regresara a casa. Debo volver con tu madre, dijo Martin mirando su reloj. Pero quería que supieras sobre los cambios. Tu padre fue muy claro en que quería enmendar las cosas, al menos en un sentido legal. Mientras se alejaba, Tyler y yo intercambiamos miradas que contenían partes iguales de confusión, esperanza y dolor latente. En mí no necesito. ¿Qué piensas? Preguntó. Estoy pensando. Pausé, tratando de ordenar el revoltijo de emociones, que nada es tan simple como parecía hace 5 días, o incluso 5 horas. Bienvenida a la familia, dijo Tyler con una sonrisa irónica. Nunca es simple, solo que ocasionalmente vale la pena las complicaciones. Al reunirnos con Amber en la sala de espera, me encontré cautelosamente abierta a la posibilidad de que tuviera razón. La víspera de Navidad en una sala de espera de hospital no era lo que ninguno de nosotros había planeado.
Las luces fluorescentes y el olor a antiséptico eran muy distintos al cálido resplandor del árbol de Navidad familiar y la canela y manzana de mi madre. Sin embargo, mientras los cuatro, mi madre, Tyler, Amber y yo, nos juntábamos en la pequeña sala privada que el hospital nos había asignado, había una intimidad inesperada en nuestra celebración improvisada. «Traje esto de casa», dijo mi madre, sacando paquetes cuidadosamente, envueltos de una bolsa. No parecía correcto posponerlo por completo. Había traído una caja de sus famosas galletas de azúcar, ligeramente desmoronadas por el viaje, pero aún con sus meticulosas decoraciones. Tyler aportó un termo de ponche de huevo apenas con un toque de licor. Aún era un hospital, y Amber había logrado encontrar un pequeño árbol artificial en la tienda de regalos, ahora adornado con ángeles hechos con clips y estrellas de paletas linguales, creados por una enfermera pediátrica amable. Era simultáneamente la reunión navideña más extraña y más genuina que podía recordar. «Papá está lo suficientemente estable para ser trasladado fuera de la UCI mañana», informó Amber tras una llamada con su médico. «Todavía están preocupados por posibles efectos neurológicos del tía, pero su función cardíaca está mejorando». «Eso es una noticia maravillosa», dijo mi madre, el alivio evidente en su voz a pesar del agotamiento. Se volvió hacia mí, suavizando su expresión. «Madison, sé que este no es el regreso a casa que ninguno imaginó, especialmente después de todo lo que has descubierto». Negué con la cabeza, todavía procesando las revelaciones de las últimas 24 horas. «Ni siquiera sé cómo sentirme al respecto todavía, mamá. 8 años pensando que mi familia se alejaba de mí, solo para descubrir que papá estaba asegurándose sistemáticamente de eso. Es mucho para todos», coincidió Tyler, «descubrir que nos han manipulado, que la distancia que sentíamos no era real sino fabricada». «Todavía estoy tratando de procesarlo», dijo Amber, que había estado inusualmente callada hasta entonces. Sabía que algo no estaba bien, su voz era suave pero firme. Esas veces que te llamaba y la conversación se sentía incómoda, forzada, nunca tenía sentido. La Madison que se fue a la ejército no era alguien que simplemente dejara de importarle su familia. Pero papá era tan convincente cuando decía cosas como «ella siguió adelante» o «el ejército es su familia ahora». «¿Por qué no dijiste algo?». No pude evitar que el dolor se colara en mi voz. Intenté varias veces, pero papá siempre tenía explicaciones, y mamá era muy sensible con todo el tema. Ella miró a nuestra madre con disculpa. Y entonces encontré esas cartas en su escritorio, y supe con certeza que algo no andaba bien. Pero para entonces ya habían pasado años, y no sabía cómo arreglarlo. «Ninguno de nosotros lo sabía», dijo, mi madre extendiendo la mano para tomar la mía. «Dejamos que el miedo y los malentendidos nos separaran, pero eso termina ahora». Su agarre se apretó. «Pase lo que pase con tu padre, sea lo que decidas sobre tu relación con él, quiero que sepas que siempre tendrás un lugar en esta familia. Siempre». La sinceridad en su voz me hizo llorar. «Los he extrañado mucho», admití, incluso cuando estaba enojada, incluso cuando pensé que no me querían cerca. Los extrañé. Tyler alzó su vaso de papel con ponche de huevo. Por las reuniones familiares, mejor tarde que nunca. Todos chocamos vasos en un brindis improvisado. El simple gesto fue de alguna manera más significativo que cualquier tradición navideña elaborada. Más tarde esa noche, después de que mi madre y Amber se fueron a descansar a casa, me encontré sola en la habitación del hospital de mi padre. Él dormía. Las duras luces del techo atenuaban su rostro, relajado de un modo que no había tenido durante nuestra confrontación anterior. Me senté en silencio, observando la subida y bajada constante de su pecho, pensando en las contradicciones del hombre, frente a mí, el padre que estuvo tan orgulloso en mi graduación de secundaria, el hombre de negocios que no entendía por qué su hija no quería la seguridad de una empresa familiar, el hijo asustado de un veterano de la Segunda Guerra Mundial que asociaba el servicio militar con la pérdida y el trauma, el padre manipulador que me había aislado sistemáticamente de mi familia, el hombre arrepentido que cambió su testamento para incluirme de nuevo antes de que mi visita fuera siquiera confirmada.
¿Cuál era el verdadero Richard Hayes? Quizá todos ellos. Se movió y abrió ligeramente los ojos. Madison, regresaste. Dije que lo pensaría. Respondí. Lo pensaste. Intentó sentarse más erguido, haciendo una mueca por el esfuerzo. He estado pensando también en lo que necesito decirte. Papá, no tienes que hacerlo. Sí, debo. Su voz era más fuerte ahora, más parecida al padre que recordaba. Lo que hice fue imperdonable. No solo el mensaje de texto, sino todo. Las cartas, los correos, las mentiras. Me decía a mí mismo que estaba protegiendo a la familia, pero en realidad solo intentaba controlar una situación que me aterraba. Fui un cobarde, Madison. La confesión, tan opuesta al padre fuerte y, seguro con el que crecí, me tomó por sorpresa. No espero perdón, continuó. Ni siquiera lo estoy pidiendo. Pero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, de la mujer que has llegado a ser, del servicio que has dado. Nunca lo dije, y debería haberlo hecho cada día de estos 8 años. Debería haberlo dicho. Me quedé, con sus palabras, sin aceptarlas ni rechazarlas aún. ¿Por qué cambiaste tu testamento la semana pasada, antes de saber que definitivamente venía a casa? Pareció sorprendido de que supiera eso. ¿Martin te lo dijo? Sí. Me dio miedo, señaló el equipo hospitalario. Me dio miedo no tener la oportunidad de decírtelo yo mismo. Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. Lo cambié porque estaba mal. Tan simple como eso. Había tenido esos episodios, momentos de claridad en que de repente veía lo que había hecho a nuestra familia, a ti. Necesitaba arreglar lo que pudiera mientras pudiera. Y luego enviaste ese mensaje de texto, Sue. Expresión se nubló de vergüenza. Los doctores creen que fue otro AIT, uno más severo. Dicen que puede causar comportamientos irracionales y cambios de personalidad. Pero eso es una explicación, no una excusa. El mensaje cruel que envié vino de algún lugar dentro de mí, episodio o no. La honestidad de esta confesión me afectó más que cualquier disculpa hubiera podido. No justificación, no desviación, solo reconocimiento del daño que causé. No sé si podremos arreglar esto, papá, dije con sinceridad. Ha habido demasiado daño, demasiados años perdidos. Lo sé, asintió lentamente. Pero tal vez podamos construir algo nuevo, no retomando desde donde dejamos. Eso es imposible, sino empezando desde aquí, con la verdad entre nosotros, si tú estás dispuesta. No fue un perdón, aún no. Pero fue una apertura, una posibilidad que no me había permitido considerar en los días desde que recibí su mensaje. Me quedo en la ciudad por un tiempo, dije finalmente. Podemos hablar más cuando estés más fuerte. El alivio suavizó sus rasgos. Me gustaría eso. A la mañana siguiente, el día de Navidad, se presentó una reunión inesperada. Mi padre había sido trasladado a una habitación común. Su condición se estabilizó lo suficiente como para que los doctores permitieran una breve visita familiar. El pequeño árbol artificial fue movido de la sala de espera a su cabecera. E incluso Nathan, el novio de Amber, se unió a nosotros. Tenía todo un plan para la propuesta, me dijo en broma mientras acomodábamos las sillas alrededor de la cama del hospital. Cuarteto de cuerdas, champán, todo el espectáculo. Ahora no sé si posponerla o simplemente dejar que fluya. Lo estudié. La energía nerviosa, la forma en que no dejaba de tocar el bolsillo de su chaqueta donde seguramente esperaba una caja con el anillo. A mi hermana nunca le han importado esas cosas ostentosas, aconsejé. Solo lo importante. Sonrió agradecido. Suenas justo como Tyler me la describió. Cuando Amber entró a la habitación, Nathan no dudó. Ahí mismo, en una habitación de hospital con monitores pitando de fondo y un árbol hecho de paletas linguales, como testigo, se arrodilló. Esto no era como lo había planeado, comenzó. Pero estos últimos días me han enseñado que no siempre podemos planear lo que la vida trae. Lo que importa es enfrentarlo juntos. Sacó un anillo que atrapó la luz fluorescente. Amber Hayes, ¿quieres casarte conmigo? La alegría en el rostro de mi hermana al aceptar la propuesta y el anillo fue inconfundible.
Y quizás por primera vez desde que recibí el mensaje de mi padre, me sentí genuinamente feliz de haber vuelto a casa, incluso bajo estas circunstancias. He estado guardando un secreto también, anunció mi madre después de que la emoción del compromiso se calmó. Sacó un sobre desgastado de su bolso. Madison, esto llegó para ti hace años. Tu padre lo interceptó, pero yo lo encontré mientras buscaba papeles de seguro en su escritorio. La dirección de remitente mostraba el nombre de Rachel Wilson, mi amiga más cercana del ejército. El matasellos tenía casi 5 años. Ella me envió algo y papá me lo ocultó. El dolor se renovó por completo. Ábrelo. Me animó mi madre con suavidad. Dentro había una fotografía. Rachel y yo en nuestros uniformes, con los brazos sobre los hombros de la otra, un paisaje desértico extendiéndose detrás de nosotras. Al reverso, Rachel había escrito: para recordarte que la familia viene en muchas formas. Te extraño, compañera de combate. Junto con la foto había una carta corta, su caligrafía familiar trayendo una ola inmediata de nostalgia. Hayes, sé que las cosas están difíciles con tu familia ahora. No hablas mucho de eso, pero puedo verlo en tu rostro cuando recibes esos correos cortos de casa. Quiero que recuerdes que la familia no es solo la sangre con la que naciste, también es con quienes eliges estar. Dicho esto, no renuncies a tu familia de sangre aún. Mi papá y yo encontramos el camino de regreso el uno al otro, y tal vez tú y los tuyos también puedan hacerlo. A veces la gente necesita tiempo para ajustar sus sueños a la realidad de quién te has convertido. Mantente alerta allá afuera. Yo te cubro la espalda, Rachel. Las palabras escritas años atrás se sentían inquietantemente proféticas ahora. Alcé la mirada para encontrar a mi familia, observándome con expresiones diversas de preocupación y esperanza. Tenía razón, dije finalmente. Sobre todo esto. Las semanas siguientes trajeron una nueva rutina. Abandoné la habitación del hotel para quedarme en mi viejo cuarto en casa, preservado tal como mi madre había dicho. La recuperación de mi padre avanzó lenta pero constantemente, con terapia física y seguimientos neurológicos llenando nuestros días. El abogado de la familia, Martin, nos ayudó a desenredar los aspectos legales de la manipulación de mi padre, asegurando que los canales de comunicación no pudieran ser interceptados de nuevo. Lo más importante fue que hablamos, realmente hablamos, como familia, sobre los años de separación, los malentendidos, el dolor de todas las partes. Sobre mis experiencias en el ejército, las historias que intenté compartir en cartas que nunca llegaron. Sobre la relación de Amber con Nathan, la carrera docente de Tyler y la soledad de mi madre durante mi ausencia. También hablamos del futuro. Mi alta militar me había dejado en una encrucijada, insegura sobre mis próximos pasos. Para mi sorpresa, fue mi padre quien sugirió una posibilidad que no había considerado. La tienda de Brunswick necesita un gerente, dijo durante una de nuestras conversaciones regulares junto a su cama. Alguien con experiencia en liderazgo, habilidades organizativas, alguien que pueda pensar rápido. ¿Me estás ofreciendo un trabajo, papá?, pregunté, confundida por la inversión de nuestros roles tras 8 años. Te propongo una posibilidad, aclaró. Sin presiones, sin expectativas, solo una opción si te interesa. El negocio siempre ha estado ahí para cualquiera de ustedes. Que lo quiera, no solo para quien yo decidí que debía tenerlo. No acepté de inmediato. Necesitaba tiempo para considerar si reincorporarme al negocio familiar sería un paso adelante o atrás. Pero la oferta en sí representó un cambio fundamental. En nuestra relación, de control a elección, de obligación a oportunidad. Al llegar enero y mi padre ser dado de alta del hospital, nuestra familia se reunió una vez más en la casa de Maple Street. Las decoraciones navideñas seguían puestas, los regalos aún envueltos, y esperando bajo un árbol que de algún modo había sobrevivido sin perder todas sus agujas. Mejor tarde que nunca. Mejor tarde que nunca, declaró mi madre mientras finalmente intercambiábamos los regalos que deberían haberse abierto semanas atrás. Cuando mi padre desenvolvió la brújula antigua que había traído de Alemania, sus ojos se llenaron de lágrimas al leer la inscripción: para encontrar tu camino a casa. No estaba segura de si aún querría dártela, admití, después de todo lo que pasó.
pero ahora se siente adecuada. Gracias, dijo sencillamente, sosteniendo la brújula con cuidado, como si pudiera romperse. Intentaré estar a la altura. Esa noche, mientras estábamos sentados en la sala con tazas de chocolate caliente y el cómodo agotamiento que sigue a una catarsis emocional, me di cuenta de algo importante. La familia a la que había regresado no era la versión idealizada que había guardado en mis recuerdos durante 8 años de servicio. Era más desordenada, más complicada, marcada por la fragilidad humana y la capacidad tanto de hacer daño como de sanar. Pero era real, y por primera vez en años era verdaderamente mía para reclamarla. El camino por delante no sería fácil. La confianza, una vez rota, no se repara de la noche a la mañana. Los hábitos de distancia y las barreras defensivas no podían desmontarse en unas pocas semanas de reconciliación. La salud de mi padre seguía siendo una preocupación y los efectos neurológicos de sus pequeños derrames significaban que nuestra relación siempre llevaría un asterisco de incertidumbre. Sin embargo, como Rachel escribió hace años, la familia viene en muchas formas. A veces son las personas que están a tu lado en el peligro. A veces son quienes comparten tu sangre, pero necesitan reaprender a compartir tu vida. A veces es ambas cosas, y mucho. Más. Miré alrededor, a los rostros de mi familia, cansados pero presentes, dañados pero sanando, y reconocí la verdad. Volver a casa no se trata de regresar a un lugar que permanece sin cambios en tu ausencia. Se trata de encontrar dónde perteneces en el momento presente, con todas sus imperfecciones y posibilidades. Y por ahora, al menos, estaba exactamente donde necesitaba estar. ¿Alguna vez has experimentado un malentendido familiar que tardó años en resolverse o recibido un mensaje que cambió por completo tu perspectiva sobre una relación? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios abajo. No olvides darle me gusta a este video si encontraste significativa mi historia. Suscríbete para más experiencias reales y compártelo con alguien que pueda necesitar escuchar. Que la reconciliación familiar es posible, incluso después de años de dolor. Gracias por escuchar y recuerda, a veces los caminos más difíciles nos llevan justo donde necesitamos estar.